continuamos con el profesor universitario, historiador, ensayista Rafael Arraiz Luca. Estamos hablando sobre el venezolano, ¿no? Sí. Y tú hablabas, antes de irnos a la pausa, Sí. sobre ese mito que hay del supuesto parecido, casi esa gran similitud entre el colombiano y el venezolano. Y decías que no es tan así. Sí, no es decir, hay una similitud entre el costeño colombiano y el costeño venezolano. Es decir, son muy parecidos un cumanés, un caraqueño y un barranquillero, ciertamente. Pero la región de Colombia que modela el país es Bogotá, y los bogotanos sí son unos seres muy distintos a los venezolanos. Allá hay una cultura muy diferente. Hay varios factores que inciden allí. Uno, el papel de la Iglesia Católica en los 300 años de la colonia en Colombia fue preponderante, y en Venezuela fue menos preponderante. Cuando tú calculas que los jesuitas fundaron una universidad en Bogotá el año 1603, y que la Universidad de Caracas la fundan los dominicos y los franciscanos en 1725, estás hablando de 120 años después. De modo que la influencia de la Iglesia Católica en la formación del alma colombiana es determinante, y en Venezuela no tanto. Otra cosa, en esa combinatoria social, el africano en Venezuela contó mucho más que en Colombia, claro, por los cultivos extensivos venezolanos, que en Colombia los había más reducidos. De hecho, la población africana afrodescendiente en Colombia está en Cali, en el Chocó, donde hay caña de azúcar, que son los cultivos extensivos. Así es. Pero en toda esa región montañosa no hubo, la combinatoria era entre el español y el indígena. Entonces eso te va dando un país distinto al que nosotros tenemos, ¿no? Cuando tú haces la foto de Venezuela en 1810, la mitad de la población era lo que llamaban parda, es decir, mestiza, porque la presencia africana había sido muy importante, ¿no? Y en Colombia no. Entonces, todos estos factores hacen que sean muy diferentes. En estos días, con motivo del plebiscito en Colombia, la gente se asombraba de cómo los colombianos habían asumido la derrota, que no había habido grandes escándalos. Pero es que ellos son silenciosos, ellos son así. Y se han matado silenciosamente a lo largo de 50 años. Esa es otra, son tremendamente civilizados, pero tienen 52 años en guerra. En una oportunidad me decía el expresidente Samper, en una conversación que teníamos, que en Colombia, por mucho menos de lo que nos hemos dicho nosotros aquí en Venezuela, ha habido situaciones mucho más graves, ¿no? Es así, allá la violencia política ha sido tremenda, y además históricamente, eso no es un tema nuevo. El siglo XIX en Colombia fue muy duro, y el siglo XX, los pleitos entre los conservadores y los liberales era a muerte. La década de la violencia colombiana, que comienza en el 48, cuando el asesinato de Gaitán, y que termina con el Pacto del Frente Nacional el año 57, son 10 años en los que mueren, las cifras varían, pero están cerca de los 200.000 personas, ¿no? Es muchísimo, una violencia política muy fuerte, y después la guerra, ¿no? Nosotros también hemos tenido nuestros episodios de violencia, y hay un elemento que forma parte de nuestra historia, que es el peso de lo militar, ¿no? Fíjate que nuestros próceres son básicamente militares, hay uno que otro civil, y nuestra historia está muy asociada a la presencia militar en los acontecimientos más importantes, ¿no? Eso es cierto, y eso tiene su origen en que los vencedores del Ejército Libertador pasaron muchos años cobrando los servicios. Fíjate que gobierna Páez, gobierna Sublet. ¿Por qué Páez decide apoyar a José Tadeo Monagas en 1847? Porque Monagas, José Tadeo y José Gregorio, los dos estaban reclamando que ellos habían sido integrantes del Ejército Triunfador y no habían gobernado. Es como que si fuera un derecho, ¿no? Como aquello del derecho de pernada, ¿no? Así es, como que si ellos fueran acreedores de la República, cuando la República es una construcción civil, no es una construcción militar. O sea, la República las crean los abogados, los médicos, los civiles. Los militares tienen asignados sus papeles en las repúblicas, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la República Venezolana, los militares han tenido históricamente una gran incidencia desde el comienzo.
Y esa tradición nos ha costado Dios y su ayuda cambiar. Fíjate, por ejemplo, el botín de guerra, ¿no? Sí. El botín de guerra, bueno, cuando se institucionaliza, bueno, el propio Libertador, pues, ¿no? Claro. Digamos que es ese pago de servicio prácticamente, ¿no? El Decreto retribuirle, sí. el decreto que permite, bueno, que tomen tierras, en fin. Eso ha estado en la huella. Eso está en la huella venezolana. en la- Lamentablemente es así. Ha habido una preponderancia del militar en la vida social y esto se acentuó todavía más con el general Gómez y con Cipriano Castro. Cuando Castro crea la Academia Militar y finalmente la abre Gómez en 1910, el ejército termina siendo el epicentro de la vida política venezolana y el ejército decidía quién era el presidente de la República, hasta que eso cambia el 18 de octubre del 45, ¿no? Cambia producto precisamente de una alianza cívico-militar o Así militar-cívico, así cualquiera de las es, dos. que parece una paradoja, ¿no? Pero muy pronto se vio que los proyectos eran distintos. Uno era el proyecto de Betancur y Acción Democrática y otro el proyecto de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, así de es. Pérez Jiménez. Que fueron Y aliados en su momento por razones tácticas. Por razones tácticas, exactamente. Y después viene esos 10 años de dictadura militar, de persecuciones contra el Partido Comunista, de persecuciones contra Acción Democrática, y después de persecuciones contra URD, cuando Jovito Villalba pierde mediante un fraude electoral que comete Pérez Jiménez, ¿no? En 1952. Que la vida venezolana ha sido dura. Lo que pasa es que los muchachos no lo saben y la historia de Venezuela no siempre se cuenta bien. Es cierto que estamos en el peor momento de nuestra historia, como dicen algunos. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Rafael Arraiz Luca.